A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. El 4 de noviembre pasado, no sé cuántos recordamos 40 años de la toma de rehenes en la embajada americana en Teherán. Este episodio, que marca un verdadero parteaguas en la historia del Oriente Medio, determina una serie de elementos que hoy día empezamos a apreciar en toda su dimensión. Primero, esta ya larga y profunda enemistad entre Irán y los Estados Unidos. Este momento en realidad es el punto de partida y de solidificación de este proyecto teocrático que se instala en Irán desde ese momento con el Ayatollah Khomeini, y un cambio decisivo en la estructura geopolítica de Oriente Medio cuando Irán se convierte en un factor profundamente antioccidental, pero también manifiestamente antisunita en la región. El surgimiento de este chiismo militante cambia el escenario estratégico decisivamente. Paralelamente a este evento, recordamos también el inicio, los primeros pasos de Al-Qaeda, que durante el conflicto entre la Unión Soviética y Afganistán, cuando el ejército soviético invade en Afganistán en 1980, determina una reacción del mundo islámico en contra de otro elemento que ellos ven como occidental, que es la Unión Soviética y su ataque a un Estado islámico, en este caso Afganistán. Al-Qaeda participa en la guerra que finalmente obliga a la retirada de la Unión Soviética de Afganistán, luego de sufrir graves pérdidas y sobre todo un enorme desgaste económico que la Unión Soviética no podía asumir. Este será uno de los factores desencadenantes finalmente del derrumbe del Imperio Soviético, de la caída del muro de Berlín, que el próximo 9 de noviembre recordaremos los 30 años de la caída del muro, pero también significa la radicalización de ciertos elementos en el mundo islámico sunita en este caso, que también encuentran en Occidente a su enemigo. De esta confrontación entre el mundo islámico, tanto sunita como chiita, con Occidente, pero principalmente entre sí, surgen una serie de grupos que se dedican a esta inveterada práctica del terror que asola al Oriente Medio desde hace por lo menos 40 años. El último episodio de esta saga es la muerte del proclamado califa al-Baghdadi, califa obviamente autoproclamado, en la ciudad de Mosul, en el año 2014, cuando ésta es capturada por las tropas de ISIS, que en realidad son buena parte de las antiguas tropas del ejército iraquí, expulsadas del ejército iraquí por el radicalismo chiita que ha tomado el poder en Irak, luego de la muerte de Saddam Hussein. Estos combatientes de ISIS que conquistan Mosul y hacen correr a gran velocidad a las tropas iraquíes, que lo único que buscan es cómo zafarse de sus armas lo más rápido posible para escapar,
marca el inicio de lo que será el episodio del califato, encabezado por Abu Bakr al-Baghdadi, que es el objeto de esta conversación que hoy día mantendremos con Jorge Ortiz, probablemente el mejor conocedor del tema de Oriente Medio aquí en el país. Jorge, bienvenido. Gracias, Alan. Vamos a conversar sobre la muerte de Abu Bakr. Bueno, la muerte de él tiene un efecto más que nada simbólica, ¿no? Porque claro, él se había proclamado califa, califa significa heredero de Mahoma, y claro, fue la resurrección del califato. El último califato desapareció hace casi 100 años, en 1923, cuando desapareció el Imperio Otomano, ¿verdad? Y entonces fue un poco el resurgir la idea de un califa, de un líder espiritual, de un heredero de Mahoma para el mundo musulmán, especialmente el mundo musulmán sunita, que es el predominante en el Islam, 85% aproximadamente. Pero yo creo que el golpe no es un golpe mortífero ni es un golpe muy letal, porque el Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico, esta organización que en junio del 14 se tomó buena parte de Irak y de Siria y que impuso el califato, mucho más que una organización, es una ideología. Entonces, hoy puede estar derrotada, puede estar en fuga, puede estar con su líder muerto, pero la idea pervive, está ahí, esa ideología existe y más aún, la designación de un nuevo califa, en lo cual la gente de Al-Qaeda, el Consejo de la Shura, una elección que fue rápida para darle continuidad al Estado Islámico. Esa elección también trata de ser de tener una buena carga simbólica, de tener un buen mensaje. El momento que lo nombran califa a Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, eso tiene un simbolismo muy fuerte, porque los Qurashíes son, como tú muy bien sabes, los Qurashíes es la tribu de la cual nació el profeta Mahoma en el año 570. Esos Qurashíes eran el clan predominante dentro del Islam nómada del siglo VI. Y entonces, al haber nacido en la tribu de los Qurashíes, después los Qurashíes lo expulsaron a Mahoma de la ciudad de la Meca, tuvo que refugiarse en Medina. Cuando Mahoma retomó la ciudad de la Meca, y volvió a ser el líder de los Qurashíes, surgió el Islam con fuerza, que se propagó con rapidez por el mundo. Al haber elegido un Qurashí, o haberse inventado que Abu Ibrahim al-Hashimi es Qurashí, al haberse inventado, le mandan al mundo un mensaje: estamos vivos, no ha pasado nada, hemos perdido Irak, hemos perdido Siria, nos quedan unos enclaves mínimos, este momento ya no somos una organización terrorífica como fue entre el año 14 y el año 17, pero tenemos un Qurashí, alguien del estirpe, del linaje de Mahoma al frente, por lo tanto seguimos vivos. Coincido. ¿Llegará o no el mensaje? Es difícil saberlo hoy. No, yo definitivamente coincido con esa visión, Jorge. Evidentemente, el factor más importante de estas ideologías extremas es esto, el mensaje ideológico capaz de fanatizar a la gente más allá de la constatación de lo que la razón demuestra, ¿no? Claro. Es decir, aquí sobrevive el mensaje, sobrevive la fe, aunque mueran las personas. Claro, claro, y en este caso, como se trata de una ideología milenarista, ¿no? Muy radicalizada, que cree que la batalla del final de los tiempos está próxima, y creo que esa es la gran diferencia con Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización más paciente, tan paciente que a Osama Bin Laden nunca lo proclamó califa, simplemente lo proclamó emir. Emir significa príncipe, era el príncipe de los creyentes, pero no era el heredero de Mahoma. Esta otra organización, el Estado Islámico, fue mucho más radical y por eso tuvo esta, si se quiere, esta audacia de no quedarse en tener un emir, sino tener un califa, un heredero de Mahoma, y decir, pues es un continuador de la palabra del profeta.
Eso, claro, va a hacer que los sectores más radicalizados del mundo musulmán seguramente vuelvan a adscribirse al Estado Islámico, pero el Estado Islámico hoy no tiene territorios, probablemente no tiene ya armas, ciertamente recursos económicos no tiene, y hoy por hoy el Estado Islámico depende prácticamente de manera exclusiva de lobos solitarios, de alguien radicalizado en una capital occidental, viendo a los ayatolás o a los emires más duros proclamar la guerra santa, y se lance a hacer algún ataque suicida por ahí en alguna capital occidental. Pero aparte de eso, hoy la capacidad operativa del Estado Islámico, con nuevo califa y todo, es insignificante. Coincido en parte, Jorge, porque sí quedan grupos radicalizados en varios países del sur del Sahara, sobre todo, en la zona de Malí, en Nigeria. Están en fuga. Sí, están muy debilitados, pero ahí están todavía. Y están muy localizados. Yo creo que este momento, si no han dado un golpe. Claro, la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi debió haber significado un golpe para que ellos hagan un acto de fuerza. Y no lo hicieron. No creo que están en capacidad de hacerlo. El Estado Islámico está en fuga, está en desbandada desde hace un buen rato. O sea, el momento que cayó Mosul y que Abu Bakr al-Baghdadi se fue a esconder en alguna parte, hoy sabemos que había sido en el noroccidente Siria, donde lo cazaron los marines norteamericanos y lo mataron. Prácticamente el Estado Islámico no ha dado una sola señal de vida. Entonces, claro, hay grupitos por aquí, por allá, pero no hay una organización, una red, no hay una logística. Y para que hagan un ataque fuerte como los que hicieron en años anteriores, especialmente del 14 al 17, necesitan una logística. Hoy no lo tienen, entonces creo yo que dependen de lobos solitarios. Yo pensaría que probablemente va a haber un reagrupamiento de los grupos extremistas ¿No tienen dónde? Sunitas, sí, en torno a Al-Qaeda. Pero no tienen geográficamente dónde. Aparentemente la opción que estarían buscando justamente es Afganistán, ante una posible retirada norteamericana y el crecimiento de los grupos extremistas mujahidines afganos, ¿no? Claro, pero ahí tienen la competencia con los talibanes, y los talibanes no quieren ser parte de una red. Al-Qaeda es una red, seguramente ellos quieren operar por sí solo, porque además Al-Qaeda se fragmentó. Al-Qaeda está dividido hoy entre 7 y 9 grupos, pequeños, dispersos, no tienen un emir como fue Osama Bin Laden. Hoy el egipcio al-Zawahiri es un líder lejano, sin la capacidad de mando, sin la aureola, sin el carisma que tenía Osama Bin Laden. Entonces les va a ser difícil, tal vez en Pakistán, pero Pakistán está muy cerca de bases norteamericanas. Entonces hoy por hoy no veo dónde se puedan reagrupar. Lo que podrán hacer es pequeñas células dormidas que estén por ahí esperando, consiguiéndose un arma, metiéndose en el mercado negro para algún día dar un golpe, pero hasta que logren dar un golpe de significación, creo que van a pasar algún tiempo, sí. De hecho, entonces la situación en Oriente Medio parecería haberse ido aclarando en cuanto a que en este momento la consolidación de esta línea, llamémosle chiita, que se extiende desde Líbano hasta Irán, ya no tendría rivales intermedios en estos grupos terroristas, sunitas, ¿no? Esa es la enorme torpeza de la política norteamericana, ¿no? Agudizada enormemente en la administración del señor Trump, y hoy más, el momento que se retiraron del norte sirio, de las zonas altas donde estaban los kurdos, que habían sido aliados de los norteamericanos en la guerra con el Estado Islámico, al haberse retirado ahí para permitir esa ofensiva turca contra los kurdos de izquierda, los kurdos del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en el norte de Siria y en el sur de Turquía, ese abandono de las tierras causa un vacío de poder ahí y rompe la credibilidad de la política norteamericana. O sea, el momento que los norteamericanos tienen un aliado fuerte y confiable como fueron los kurdos, los peshmergas que lucharon contra el Estado Islámico, y
apenas termina la guerra contra el Estado Islámico, los abandonan y dejan que el gobierno turco, el de Erdogan, con toda su fuerza militar, intervenga y quedan los kurdos librados a su suerte. ¿Qué país o qué grupo o qué organización va a confiar en lo sucesivo en la palabra de la diplomacia norteamericana? Por lo menos mientras esté el señor Trump, que ha demostrado que es un hombre que no entiende la geopolítica mundial, no entiende la relación de poderes actuales y está creando un vacío de poder que obviamente lo están ocupando sobre todo los chinos y los rusos. En el caso que tú comentas, no tan solo en el norte sirio, en donde hay una importante población kurda, pero en el norte iraquí y en Turquía propiamente, el pueblo kurdo es una población de 45 millones de personas que está enfrentando en este momento un claro riesgo de un genocidio, ¿no? Claro. Bueno, va a sobrevivir en los países donde no tienen problema, porque en realidad el pueblo kurdo, lo que ellos llaman el Kurdistán, está ubicado más o menos en 5 países, ¿no? Irán, Irak, Siria, Turquía y Armenia. Entonces, algo van a sobrevivir, pero claro, el fuerte que era, digamos, claro, la mayor población está en Turquía. Y ahí están sometidos porque el gobierno turco ni siquiera les reconoce como pueblo. Les dice los turcos de las montañas, es decir, como que no tienen una identidad nacional. Claro, pero los kurdos del norte de Siria y de Irak están hoy en grave peligro por el avance de las tropas kurdas. Eso puede terminar en un genocidio muy peligroso. Y claro, estamos en una época en que parecían estos superados después del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Parecía que no, y vimos la limpieza étnica que ocurrió en los Balcanes. Y ahora lo que está ocurriendo con los rohingyas y lo que está ocurriendo, o lo que puede ocurrir, o tal vez ya esté ocurriendo con los kurdos, ¿no? Terrible. Sí, así es. Igualmente, el espacio, este vacío de poder que dejan los Estados Unidos, en política, como en general en los negocios, en cualquier cosa, los vacíos de poder siempre son llenados. Claro. Y en este caso, evidentemente, quien ha intentado, en alguna medida con éxito, llenar este vacío de poder es Rusia. Y hoy día, por un lado, aparece Rusia como el árbitro de la región, se convirtió en el que puede contenerle al señor Erdogan o puede advertirle que hasta ahí no más. Bashar al-Assad prácticamente le debe todo a Rusia y a Putin, y en ese sentido, pues Rusia, en condominio con Irán, son los verdaderos dueños de Siria, ¿no? Este espacio que ha generado y que ha ocupado Rusia, ¿cómo ves tú vaya a ser utilizado a futuro? Bueno, yo creo que Rusia tenía una meta a corto plazo, y es llegar al Mediterráneo. Esa salida hacia el Mediterráneo era clave, y ahora con ese, como tú dices, con ese control que tienen sobre Siria, van a tener una base, por lo menos en coparticipación con Siria en el Mediterráneo. Las metas a largo plazo, yo creo que Putin no se las ha fijado todavía, porque creo que él se ha sorprendido de lo rápido que ha podido avanzar. En el año 2014, hace no mucho tiempo, el papel de Rusia en el Oriente Medio era prácticamente nulo. En el año 2015, en el verano del 2015, agosto del 2015, cuando el presidente Barack Obama trazó una línea roja que era el uso de gases tóxicos en la guerra civil siria, y dijo, si el gobierno sirio, el de Bashar al-Assad, usa gases tóxicos, habrá transpuesto una línea roja que el gobierno de los Estados Unidos no podrá tolerar. Y cuando traspuso la línea roja Bashar al-Assad, los americanos se replegaron, no intervinieron. Vladimir Putin se encontró con una situación que no se esperaba, y desde el 15 al 19 cada vez ha ocupado más espacios. El tener la base en la Taka ya es un gran avance, pero ahora yo creo que Rusia se ha dado cuenta que no tiene límites. Se metió en Ucrania, se apoderó de la península de Crimea y no pasó nada. Se anexó, de hecho, más que de derecho, las provincias orientales de Ucrania,
y tampoco pasó nada. Sigue ocupando espacios en el Oriente Medio y tampoco pasa nada. Entonces, yo creo que Putin sigue avanzando, dice, mientras el señor Trump, con esa falta de comprensión que tiene de la geopolítica, de la estrategia, siga vaciando espacios, siga desocupando espacios, nosotros seguiremos ocupando y van a seguir avanzando. Yo creo que Putin debe estar cada día diciendo nuestras fronteras las vamos empujando cada día un poquito más allá. Ese es el un actor, pues, ¿no? El espacio, el vacío de poder que se genera es ocupado así por Putin y por Rusia dentro de los límites que su capacidad económica le permite, y el otro sin duda es Irán. Uh-huh. Irán es el gran vencedor, digamos, del conflicto de la guerra civil siria. De la guerra civil siria y de la liquidación de ISIS. Sí. Él es, sin duda alguna, el gran vencedor, y en ese sentido Estados Unidos ha sido quien, en términos criollos, le ha dado peleando esta guerra, ¿no? Claro, Irán, es decir, el Islam chiita ya tiene una franja muy significativa, ¿no? Tiene Irán, Irak, Siria y Líbano. Entonces tiene un eje sumamente importante. Desde Irán al Mediterráneo. Claro, es decir, desde Persia al Mediterráneo. O sea, eso, Jerjes, Ciro, los grandes líderes persas no hubieran soñado que puedan lograr con tanta facilidad, simplemente porque las potencias ocupantes, inicialmente en la época de Jerjes, de Artajerjes, de Ciro, era Roma. Las ciudades griegas. O las ciudades griegas. Hoy las potencias ocupantes, y básicamente los Estados Unidos, se van. No es que son derrotados, no es que tienen un colapso interno que les obliga a un repliegue, se van, porque el señor Trump cree que es mejor irse y se fue. Y claro, los Estados Unidos se han pasado su vida entera tratando de, prácticamente desde que terminó la guerra civil en 1865, de tener un área de influencia geopolítica cada vez mayor. Y cuando ya tienen una enorme zona de poder y de influencia en el Oriente Medio, que es la zona más codiciada por su volatilidad y por sus riquezas naturales, resulta que el señor Trump se va. Y que hay un sector de votantes norteamericanos que siempre fueron aislacionistas, que le siguen al señor Trump sin entender que a mediano y largo plazo esta retirada norteamericana les causará unos dolores de cabeza y unos peligros a su seguridad nacional verdaderamente graves. El comentario que hacías tú hace un momento respecto del abandono de los kurdos luego de que se revelaron como los únicos con el coraje y con la capacidad de enfrentarse a ISIS, ¿no? Porque recordemos nomás en el 2014, cuando la expansión de ISIS, el ejército iraquí prácticamente se evaporó, el ejército sirio nunca se comprometió a acercarse siquiera a combatir con ISIS, pues estaban demasiado ocupados en su guerra civil interna. Turquía era, en verdad, ya analizando las cosas, un aliado de ISIS. Era un aliado del Estado Islámico, incluso le compraba petróleo. A través de Turquía salía todo el petróleo que el Estado Islámico había capturado. Había los pozos del norte de Irak. Entonces, la única fuerza armada que tiene el coraje y que tiene la capacidad de enfrentarse a ISIS son los kurdos. Claro. Y a estos kurdos, efectivamente, Estados Unidos les da apoyo, los respalda, juntamente con Francia y con Inglaterra, que a través de ataques aéreos, de intervención aérea, logran ir debilitando a ISIS hasta que finalmente se produce el colapso, ¿no? Y cuando logran eso, se van. Se van. Entonces la pregunta es, que es la que tú hacías, ¿qué pensará en este momento Arabia Saudita, los estados del Golfo, que son supuestamente firmes aliados de los Estados Unidos en el área, respecto de su situación con relación a Irán? Yo creo que deben estar muy preocupados. Ahora, el problema de que tiene hoy Arabia Saudita es el pésimo crédito internacional que tiene su líder, o sea, el príncipe heredero Bin Salman, porque la muerte de Khashoggi en octubre del año antepasado fue un asesinato demasiado obvio, demasiado cruel, demasiado idiota, que
que dejó muy mal parada la imagen internacional de Arabia Saudita. Después sus ataques en la guerra del Yemen, con unos bombardeos aéreos terribles y creando una hambruna muy grave entre el pueblo yemenita, han terminado de deteriorar la imagen del reino del desierto de Arabia Saudita. Pero claro, son países ricos, son países poderosos, son países que tienen petróleo, son países que tienen enormes cantidades de reservas de divisas, y entonces alguna influencia tendrán. Hoy Bin Salman no puede levantar la voz, porque le van a decir después de Khashoggi, usted mejor que ese calladito, pero deben estar preocupados porque sienten que el abandono de los kurdos es un abandono, es un giro en la política exterior norteamericana que implica de paso también abandonar a Arabia Saudita, con quien hay una alianza prácticamente desde el presidente Franklin Roosevelt, ¿no? Entonces esto es desde la Segunda Guerra Mundial, entonces deben sentirse muy abandonados. Si traicionó a los turcos, a los kurdos, ¿por qué no nos va a traicionar a nosotros? Pero como el señor Trump es un hombre ególatra, vanidoso, soberbio, sin una estructura mental y una consistencia ideológica, sin una visión a largo plazo, puede pasar cualquier cosa. O sea, la desestabilización del Oriente Medio, que no la causó Rusia, que no la causó la guerra civil siria, que no la causó Al Qaeda, que no la causó el Estado Islámico, la está causando Trump. Te agradezco mucho, Jorge. Un gusto estar, un gusto, Alan. Tu punto de vista. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.